Libro de Éxodo, capítulo 17, pasaje muy conocido. Éxodo, capítulo 17. Hace poco tiempo que estamos repasando las 7 cartas del cielo en el libro de Apocalipsis. Y hemos estado considerando las visiones de Juan con relación a la iglesia, con la relación a Israel y con relación a el fin de los tiempos. Pero es interesante que a medida que va avanzando cada una de las cartas a las iglesias de Asia Menor, lo que llama la atención es el desarrollo de la vida espiritual de cada iglesia. Por ejemplo, lo que era un problema y fue resuelto por los hermanos de la iglesia en Éfeso, como por ejemplo su actitud hacia los nicolaitas y ese intento de introducir en ese entonces algunas costumbres que tenían que ver con la sensualidad, pero algo me hacía recordar, Osvaldo, la semana pasada, cuando hablábamos acerca de Pérgamo, era que los nicolaitas tenían algo interesante que después se replica, por ejemplo, en la Iglesia Católica, y es el desarrollo de niveles, diferentes niveles de dominio, ¿sí? Diversos niveles de dominio, y es algo con lo cual la Iglesia de Éfeso tuvo que trabajar arduamente, los reconoció y también se opuso y luchó. Y triunfaron en ese sentido. Pero cuando llegamos a la iglesia de Pérgamo los encontramos absolutamente dentro ya del sistema de la iglesia. Habían sido capaces de afrontar los embates desde afuera, pero no fueron capaces de soportar los embates desde adentro. Y entonces Pérgamo se transformó en una iglesia que cayó desde adentro y bueno, sin embargo el Señor los sigue contemplando con misericordia, sabe que están en un lugar difícil, el lugar donde está el trono de Satanás, y aún así todo les deja promesa de victoria, posibilidad de victoria. El que escucha, el que venza, ¿sí? Tiene estas promesas, tiene estas bendiciones, tiene la bendición de comer del maná escondido, que habla acerca de esa comunión y de ese alimento que solamente viene de parte de Dios para sus hijos. Tiene la bendición de ser reconocido y la entrada al reino de Dios, ¿sí? Con aquella figura tan linda acerca de la piedrecita blanca que tiene un nombre escrito y que nadie conoce. Lo interesante es que a medida que va avanzando el estudio de estas cartas, ¿sí?, que vienen de parte del Señor para la iglesia, o las iglesias en ese entonces, para la iglesia nosotros ahora, vemos un resurgimiento o un recrudecimiento de lo que significan las obras de la carne a medida que van pasando los kilómetros, pero también a medida que van pasando los siglos. Y entonces finalmente nos encontraremos con el desarrollo de una iglesia que deja al Señor afuera, el desarrollo de una iglesia que es absolutamente carnal, el desarrollo de una iglesia que ha perdido de vista el horizonte en cuanto a su relación con Dios y su relación con el Señor, y muchas cosas a las cuales el Señor les habrá de reprochar finalmente. Mientras tanto, estamos nosotros acá. Mientras tanto, está la iglesia del Señor, desperdigada por tantos lugares en esta tierra que ni siquiera nos imaginamos, quizás en lugares en la persecución en donde hay pequeñas células o pequeños grupitos escondidos tratando de sobrevivir al embate del enemigo y sostenerse aún a pesar de todo. Y después están las otras iglesias como las nuestras que tenemos libertad, que tenemos posibilidad, que podemos disfrutar aún de ciertas comodidades y abundancias, y entonces, tanto para los unos como para los otros, la necesidad de mantenerse firmes, mantenernos firmes es exactamente la misma.
¿Por qué hacía esta pequeña referencia? Bueno, porque precisamente el pasaje que vamos a leer en Éxodo capítulo 17, del 8 al 15, es nada más y nada menos que una figura perfecta, un hecho real, histórico, pero una figura perfecta de una lucha que se viene repitiendo a través de los siglos, que fue para Israel un gran problema. De hecho, después vamos a hacer la referencia, pero cuando Osvaldo nos compartía el libro de Esther, está íntimamente ligado con esto que vamos a leer ahora, pero también espiritualmente es algo que nos acontece a nosotros todos los días de nuestra vida. Yo le puse como título el mensaje de hoy, Amalek y yo, porque no es simplemente una referencia histórica de la cual vamos a leer ahora, sino que después vamos a leer y a comprender algunas cuestiones que tienen que ver con esta primer batalla o primer guerra que tuvo que desarrollar el pueblo de Israel. Hay varias cosas que suceden por primera vez en este pasaje que vamos a leer, y algunos personajes que aparecen por primera vez en este pasaje y que luego van a tener su importancia posteriormente en la historia del pueblo de Israel. Por eso es un pasaje muy interesante. ¿Lo leemos? Éxodo 17:8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, primera referencia de Josué en las Escrituras, ¿sí? Primera referencia de Josué. Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur, primera referencia de Hur también, subieron a la cumbre del collado. Y sucedía, verso 11, que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, primera y única vez que aparece este nombre de Dios, Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, y esto lo podríamos subrayar, ¿sí? Dios es el que habla, dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Una historia fuerte, una historia interesante. Aunque en realidad este conflicto tiene su inicio, como aprendimos en la escuela dominical, en un conflicto que comenzó en Génesis capítulo 3, versículo 15. No es de extrañar que el pueblo de Israel fuese atacado sin razón aparente por parte de otro pueblo que los veía recorrer el desierto para llegar a la tierra prometida. El pueblo de Israel no era un peligro para los amalecitas, no era un inconveniente para ellos. Ellos no venían a pelear contra los amalecitas, ellos simplemente estaban de paso para dirigirse a la tierra prometida. Pero los amalecitas contemplaron al pueblo de Israel y lo vieron como un problema y un peligro para ellos. Bueno, no eran tan desconocidos el uno para el otro. No eran tan desconocidos, hasta podemos decir que tenían una línea parental que los llevaba hacia dos padres que habían sido mellizos. ¿Quiénes? ¿Se acuerdan? Esaú y Jacob, o Israel posteriormente. Y entonces, Amalek es nieto de Esaú y de él desciende esta tribu
que evidentemente perdió de vista a Dios en el desarrollo de esta tribu descendiente de Esaú, y evidentemente la promesa de Dios hacia Jacob era la promesa acertada. Aquel que despreció y desperdició la primogenitura, porque acá hubo un acto voluntario de parte de Esaú de despreciar y de tener en menos la primogenitura que le correspondía, tuvo sus consecuencias en el tiempo, y no solamente tuvo sus consecuencias a nivel familiar en el poco tiempo o en el entorno del desarrollo de la historia de Jacob y Esaú, sino que evidentemente tuvo una consecuencia a largo plazo. Y entonces nos encontramos con un pueblo recorriendo el desierto, parientes, ¿sí?, lejanos, pero parientes, en fin, de los amalecitas, pero evidentemente dos pueblos con dos direcciones distintas. Una que creía que Dios podía llevarlos a un mejor lugar, y otra que había olvidado completamente a Dios y contemplaba a ese pueblo como un gran problema. Podemos permitirnos pensar un poco que quizá los amalecitas se habían quedado en el correr de los años con la sangre en el ojo por aquello que había sucedido años atrás. Habría existido una tradición oral de esta situación que habían experimentado estos dos padres o cabezas de naciones en su momento. Puede ser. Si no, no se explica en primera instancia la inquina que tuvieron los amalecitas para con el pueblo de Israel recorriendo el desierto en ese lugar. Pero también es cierto que los amalecitas tuvieron una actitud hacia el pueblo de Israel no solamente de oposición, sino una actitud rastrera. Porque posteriormente, cuando se hace el recuento en Deuteronomio acerca de esto que había acontecido, Dios le dice: recuerda cómo fuiste protegido y cómo Amalec atacó por la retaguardia, y atacó a los débiles, atacó a los enfermos y atacó a los niños. Es decir, que cuando Dios contempla la actitud de los amalecitas hacia el pueblo de Israel, lo que está contemplando no es simplemente una batalla en el medio del desierto, una guerra en el medio del desierto, que es la primera que Israel tiene que librar. Está contemplando un aspecto espiritual muy importante para Dios, y ese aspecto espiritual se manifiesta de esta manera, atacando al pueblo de Dios, atacando al pueblo de Israel, y hacerlo de la forma más artera posible, sin que el pueblo de Israel se lo espere, por la retaguardia y atacando a los más débiles. Este es un conflicto que se va a extender por toda la historia en la Biblia, hasta que el reino de Dios se manifieste, la iglesia siga recibida en gloria como una novia ataviada para su marido. Este conflicto espiritual de la oposición hacia los escogidos de Dios va a ser algo que constantemente va a acontecer. Aconteció con el pueblo de Israel, acontece con la iglesia en este tiempo, acontecerá con Israel en los tiempos finales. Siempre este conflicto va a estar presente. Cada uno de ellos, pueblo de Israel y la iglesia, la novia del Señor, siempre sufriremos oposición. Es entonces una batalla entre Dios y sus enemigos, entre Dios representado por su pueblo, los enemigos representados por los amalecitas, pero es una batalla que hasta el día de hoy nos involucra a cada uno de nosotros. Este texto que hemos leído es un texto para nuestra esperanza, porque también es una batalla que no termina mal, que tiene continuidad y que tendrá continuidad de generación en generación, pero no es una batalla que haya terminado mal para Israel, y no necesariamente es una batalla que tenga que terminar mal para nosotros. 1 Corintios 15:25 nos dice que en Él somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Por lo tanto, este texto nos tiene que ayudar en este sentido. Si miramos hacia atrás en la historia de Israel en el desierto, vemos como el Señor misericordiosamente le enseña a Israel a depender de Él para su provisión en el oasis de Refidim. ¿Sí? El Señor ya había tenido 4 actividades específicas de cuidado y de protección para el pueblo de Israel. Llegan al oasis de Refidim, llega a la peña de Oreb, había existido una rencilla, había existido un reclamo de parte del pueblo de Israel,
el Señor le dice en el versículo 6, aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Es decir, el pueblo todavía estaba preguntándose si Dios los iba a acompañar. Pero el hecho de haber recibido el agua en el desierto tendría que haber sido un motivo de gozo y de victoria. Y sin embargo Dios les tiene que marcar que lo hace, pero sin perder de vista el corazón incrédulo de parte de ellos. Ahora, en el mismo lugar de Refidim, Dios es el que permite, porque no nos olvidemos de esto, de que ninguno de estos hechos que acontecen son simplemente aleatorios y casuales para el pueblo de Israel. Nada es casual para el pueblo de Israel, nada es casual para el pueblo de Dios y para su iglesia. Y este encuentro que ellos van a tener era un encuentro muy importante. ¿Saben por qué? Porque en primer lugar, el pueblo de Israel ahí no llega ni como ni con un ejército. No llega con fuerzas armadas. Apenas están empezando a organizarse como nación. Apenas están empezando a organizarse en sus tribus. Apenas están empezando a darle forma a un pueblo. Y evidentemente cuando ellos salen de Egipto no salen formados y conformados con un ejército. Entonces, esta batalla era muy importante para ellos, porque aprenderían grandes lecciones espirituales. Ellos tenían que aprender a través de esta batalla que podían confiar en Él para su protección y para el éxito en las futuras batallas, en contra de los enemigos que habrían de enfrentar hasta que poseyeran la tierra que les iba a dar por herencia. Ya habían aprendido que el Señor era capaz de sustentarlos en cuanto al alimento, en cuanto a la bebida. Cuando leemos los salmos nos dice que el pueblo de Israel, el calzado no se gastó, la vestidura no se les echó a perder. Ellos estaban experimentando este cuidado, la columna de fuego durante la noche, la columna de nube durante el día. Su recorrido estaba protegido en forma completa, pero faltaba lo más importante, porque a ellos se les había dicho que tenían que ir a poseer, y esto de la posesión tenía que ver precisamente enfrentarse como un ejército contra enemigos, muchas veces superiores a ellos. Entonces esta primera batalla era importante. Yo me pregunto, ¿recordamos cuál fue después de convertido, cuál fue nuestra tentación con la cual tuvimos que lidiar? ¿Recordamos? ¿Recordamos cuál fue nuestra primera batalla con la cual tuvimos que lidiar después de ser creyentes, después de ser cristianos, de haber sido salvados? No fue la única, digo que fue la primera, porque después de esa seguramente que vinieron muchas. Y dentro de esas muchas también hubieron caídas, dentro de esas muchas también hubieron derrotas. Pero esa primera batalla, que es la que tendríamos que decir, la que habitualmente como cristianos o como recién convertidos y con todo el amor del Señor y con todo el fervor de haber sido salvados, esa primera batalla normalmente es la que normalmente se gana, porque estamos en una dependencia completa. Si Él fue capaz de salvarme de mi condenación eterna, ¿cómo no va a ser también capaz de sostenerme en este nuevo inicio de mi relación con Él? Esta primera batalla era importante para el pueblo de Israel. Es la primera vez que ellos tienen que, como nación, pelear esta guerra. Deuteronomio 25:18 nos da algo del contexto para entender cómo fueron asediados por Amalek en esta confrontación militar. Y Moisés aclara como inicio esta guerra y la razón de esta guerra. Amalek atacó primero por atrás, matando a gente débil del pueblo, y atacó cuando supieron que Israel estaba cansado, trabajado y fatigado en el camino. Y fue un acto muy vil, muy bajo por parte de ellos. Pero además dice Moisés que ellos no temieron a Dios, que Amalek no temió a Dios. Por eso Dios dice que cuando Amalek levanta la mano contra el pueblo, sí, es contra el pueblo, pero a la vez de levantar la mano contra el pueblo, dice, levantó la mano contra el trono de Jehová, contra el trono de Dios. Ellos fueron directamente contra la niña de sus ojos. Y si bien Amalek posiblemente no podía entender el grado espiritual de su actitud,
Dios sí lo entendía, Dios sí lo sabía y Dios sí lo veía. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Dijo Moisés a Josué, escógenos varones, escógenos varones. Y sale a pelear contra Amalek. ¿Imaginan a Josué recibiendo por primera vez esta orden? ¿Qué preparación militar tenía? ¿Qué experiencia en el uso de armas? A lo sumo Moisés podía tener alguna experiencia en cuanto a estrategia, ¿sí? Pero ¿qué tiempo habrán tenido para preparar estratégicamente la pelea? No, la estrategia no venía de ellos, la estrategia venía de parte de Dios. La estrategia venía de parte de Dios. Y entonces imagina un joven Josué al cual Moisés se le acerca y le dice, bien Josué, llegó tu hora, buscame varones. Y buscame varones, por supuesto, varones fuertes, varones decididos, que no tengan miedo, que sepan que van a pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos. Buscame varones y salí a pelear contra Amalek. Mañana, dice Moisés, yo voy a estar sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Interesante lo que dice acerca de la vara de Dios. La vara de Dios en mi mano. ¿La vara tenía algún poder en sí? No. ¿Representaba poder? Sí. Es decir, aquello que seguramente había sido blandido tantas veces en el rostro del faraón y que había sido utilizado de muchas maneras para demostrar que Dios actuaba por medio de Moisés, y la vara era el elemento al cual todos podían mirar y ver cómo Moisés señalaba aquello y Dios actuaba y se lañaba, y señalaba aquello y Dios actuaba, y señalaba el mar y el mar el pueblo sabía lo que significaba que Moisés aún sostuviera esa vara en su mano. Era la figura de la presencia de Dios, aún con ellos y siempre con ellos. Siempre con ellos. ¿Qué tiene que ver esta batalla con nosotros como iglesia? ¿Qué tiene que ver esta batalla? Lo primero que tenemos que entender, a partir del versículo de 10, es que estamos en batalla. Estamos en batalla. Las fuerzas del mal están desplegadas contra nosotros y ante nosotros. Nuestra lucha que no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes de maldad. Y cuando dice carne no se refiere a la carne como elemento personal de cada uno. Allí el texto tiene que ver con personas, ¿sí? Porque si no obviaríamos de que nosotros también tenemos la lucha con nuestra propia carne, pero está diciendo que principalmente la lucha que tenemos y que la iglesia tiene es espiritual. No estamos aquí solamente para predicar el Evangelio, no estamos solamente para enseñar. No estamos solamente aquí para levantar una ofrenda cada domingo. No estamos aquí solamente para llevar adelante programas anuales de actividades. Y aunque todo eso se debe hacer, no es lo único. Lo que muchas veces perdemos de vista es que la iglesia es un ejército en contra de las huestes espirituales de maldad. Algo nos contaba Albi acerca de la oposición que están teniendo de un tiempo desde que la iglesia comenzó a orar y de que ellos comenzaron a trabajar y de que las personas comenzaron a convertirse y los que estaban lejos volvieron al Señor y comenzaron a ver que había luz en la oscuridad en un lugar que lo necesitaba sin duda. Y lo primero que surgió, ¿qué fue? ¿Qué clase de oposición? Espiritual. Espiritual. Y es que cada vez que nosotros querramos ponernos firmes, ya sea en lo personal, nuestras propias luchas espirituales, cada vez que nosotros nos querramos poner firmes en algo, la lucha espiritual va a surgir, la oposición va a surgir. Estamos aquí para librar sin duda una batalla contra el enemigo, porque los temas eternos o los asuntos eternos están en juego. Las almas necesitan del Evangelio de Cristo. Y el problema es cuando nos olvidamos de esta verdad espiritual y nos acostumbramos a
jugar a la iglesia. A jugar a la iglesia. Vengo si quiero, me congrego si puedo, sirvo si tengo ganas, desarrollo los dones que Dios me ha dado en este lugar, pero no en este, y en el límite que yo pretendo muchas veces ponerle a Dios. No podemos jugar a la iglesia en tiempos tan comprometidos como estos. Yo entiendo que el Señor trata con cada uno de nosotros en lo particular, y que hay edades distintas, y que hay dones distintos, y que hay etapas distintas y circunstancias distintas. Y Dios comprende absolutamente todas las cosas. Pero si cada uno de nosotros ocupáramos el lugar que nos corresponde en este ejército, con el trabajo que tenemos que hacer, con el don que Dios nos ha dado, con la tarea que Él nos ha delegado, les puedo asegurar, queridos hermanos, de que muchas veces el resultado de nuestra tarea en la iglesia local sería distinta. Y la pregunta primera para nosotros, ¿cuál es el resultado que nosotros queremos para nuestra iglesia local? ¿Cuál es? La primera de ellas, ¿cuál es? Que las almas se conviertan. Y la que va a continuación, ¿cuál es? Que los que nos hemos convertido crezcamos. Y la tercera, ¿cuál es? Que los que hemos crecido maduremos. Y la cuarta, ¿cuál es? Que los que maduremos enseñemos a los que vienen detrás a hacer una vez y otra vez y otra vez esta tarea. Pero si de alguna manera yo pretendo manejar mi vida de acuerdo a mis propios cánones, de acuerdo a mis propios criterios, y olvido y paso por alto lo que Dios me dice a mí, evidentemente estamos encarando una batalla que la vamos a perder y que se pierde en muchos flancos. Se pierde dentro de los hogares, se pierde con los hijos, se pierde en los matrimonios, se pierde en los noviazgos, se pierde en nuestras relaciones como hermanos, se pierden muchos flancos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que la batalla es del Señor y lo único que me pide es andar y llevarla adelante, llevarla a cabo. Yo me imagino a aquellos varones que fueron escogidos por Josué. Muchachos, vamos a pelear con un ejército. ¿Con qué, Josué? Moisés tiene la vara. Listo, vamos. Vamos. La presencia de Dios para ellos era importante. Y eso que venían, muchos de ellos, de haber renegado seguramente, en contra de la provisión de Dios. Ahora, déjenme imaginar algo. Yo creo que Moisés fue aún muy temeroso en ese sentido y buscó a aquellos que no se habían quejado en contra de Dios. Buscó a aquellos que le habían creído a Dios. Porque si ellos le habían creído a Dios en la provisión del agua, también le iban a creer a Dios en la victoria prometida. En la victoria prometida. ¿Estamos equipados para ganar la batalla? Sí. Tenemos el poder del Evangelio. Tenemos el poder del Evangelio. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos la armadura de Dios que se nos ha provisto. Por lo tanto, nuestra batalla, ya sea personal, muchas veces es matrimonial, a veces es familiar, a veces es en soledad, y nuestra batalla como iglesia, si se rigen dentro de estos elementos que Dios nos ha dado para vencer, por supuesto que podemos vencer. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿puedo detectar o identificar estas áreas o estas luchas en las cuales haya vencido últimamente? ¿O Amalek me sigue atacando por la retaguardia y me sigue comiendo por dentro? Porque el gran problema es cuando muchas veces desarrollamos seguramente actividades y ministerios y un montón de cosas dentro de la iglesia local, pero Amalek me está venciendo por dentro. Y entonces las obras de la carne, que son, después lo vamos a repasar, las obras de la carne se van haciendo manifiestas. Se van haciendo manifiestas en nuestra vida. Y entonces puedo desplegar mucha actividad, pero Amalek me está comiendo por adentro. Queridos hermanos, estamos equipados para ganar esta batalla porque la victoria final es segura. Ahora, ¿podemos cansarnos en la batalla? Sí, sí, sí. La vez pasada hacíamos un recuento de hace cuántos años que comenzamos aquí y hoy quienes comenzamos como ancianos en ese entonces teníamos apenas 40 añitos. Cuando Albi subió la foto el otro día tenía ganas de llorar. Me vi y dije, ese era yo. Estoy hecho bolsa.
40 años, casi 20 años. Y sí, a veces nos cansamos. Ni qué hablar de aquellos que nos han acompañado en un principio y que muchas veces han tenido que sostenernos. Nuestras esposas en primer lugar. También se han cansado de nosotros a veces, ¿eh? Y hemos recorrido el camino y las batallas han sido muchas. La pregunta es, ¿nos podemos dar por derrotados? No, no, porque la mano con la vara sigue ahí arriba, sigue ahí arriba. Y cuando Moisés le dijo esto a Aarón, yo creo que esto le tiene que haber dado un ímpetu, a Josué, le tiene que haber dado un ímpetu a Josué, y habrá empezado a motivar a aquellos, vamos porque Moisés va a estar ahí, la vara va a estar ahí. Ellos no confiaban en la vara, ellos confiaban en que eso representaría a la distancia la presencia de Dios con ellos. Hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Cómo podemos liderar esta guerra? Mientras Josué lideraba la guerra con la espada, allí en el valle, Moisés entendió claramente que esta era una batalla espiritual principalmente. Moisés la tuvo muy clara. Aquel que hablaba cara a cara con Dios, aquel que era amigo de Dios, sabía perfectamente de que el ataque de Amalec no era porque sí. Dios lo había permitido, es cierto, pero Moisés vio mucho más allá. Y saben, muchas veces nos cuesta, a veces, y oramos por luz y por entendimiento, a veces como ancianos, para que nos permita ver mucho más allá de las circunstancias. Que nos dé luz para entender el aspecto espiritual de cada situación. Y hay veces que no se resuelven, situaciones no se resuelven en el momento y oramos para que el Señor resuelva o abra y muestre. Y en ese sentido el Señor siempre ha sido fiel, siempre ha ido un paso adelante. Y creo que muchas cosas el Señor las ha resuelto anticipadamente para nosotros, porque si no hubiese sido así, seguramente que muchas batallas las hubiésemos perdido. Moisés tenía luz y somos llamados a tener luz en ese sentido. Y esa luz nos va a permitir a mirar el mundo que nos rodea con otros ojos y pedirle al Señor que nos permita ver en el lugar donde estamos y donde nos desarrollamos con una mirada espiritual en ese sentido. ¿Sí? Como pidió aquel siervo, abrime los ojos, pidamos que el Señor nos abra los ojos. Cuando tenemos que tomar una decisión, cuando tenemos que hacer un viaje, cosas que parecen inclusive hasta triviales, pero Señor, permitirnos ver mucho más allá porque la oposición es fuerte y es constante. Si el enemigo no nos puede vencer como iglesia o como iglesia local, que lo va a intentar siempre, lo va a intentar en el seno familiar, lo va a intentar en el matrimonio y lo va a intentar cuando estemos a solas. Señor, abrí mis ojos. Dame luz para que pueda ver lo que Moisés vio, para confiar y para irse a interceder por aquellos que estaban luchando. Moisés en esta colina en pie, levantando sus manos que sostenían la vara de Dios. Y este levantamiento de manos en toda la Biblia corresponde a una actitud de oración hacia Dios. Es una intercesión. Es decir, que cada vez que nos reunimos aquí, cada vez que nos hemos separado en grupo de 2, de 3 los más desobedientes, pero de 2, ¿sí? Cada vez que nos hemos reunido, hemos levantado la varita, hemos levantado nuestra vara, porque hemos orado por el que está lejos o por el que está cerca, porque está enfermo y por el que se ha sanado, porque está grave y porque está leve. Hemos orado a lo largo de todo el año 2023, si hay algo que nos ha caracterizado, creo yo como iglesia, es que hemos aprendido a orar. Hemos aprendido a levantar la vara ante las circunstancias y los enemigos que muchas veces se han presentado. ¿Saben una cosa? Algo que yo valoro mucho es que hemos tenido la valentía, y creo que es algo que tiene que seguir desarrollándose mucho más, a abrir nuestro corazón y decirle a la iglesia, esto es lo que me está pasando, esto es lo que me sucede. Necesito que intercedan por mí. Todavía tenemos que crecer en ese sentido.
La vara era una señal de Dios y para Dios. Calvino dice, Moisés ofrece sus oraciones porque Dios le había escogido como mediador de su pueblo para vencer a sus enemigos por medio de extender su vara y por el ardor de su intercesión ante Dios. Moisés hacía esto porque conocía a Dios. De esta manera podemos entender porque cuando Moisés, fatigado por la súplica, bajaba las manos, Israel perdía en la batalla, pero cuando sus manos eran alzadas, seguía intercediendo a Dios por el pueblo y Israel prevalecía. Podemos cansarnos en la batalla como se cansó Moisés, pero el arma secreta de Israel contra Amalek era precisamente esta intercesión. Por esa razón era importante esta primer batalla. ¿Se acuerdan cuando fueron a pelear contra Jai? ¿Cuál fue la gran diferencia? ¿Cuál fue? Primero, sus propios planes. Segundo, desechar el modelo de batalla que Dios le había presentado contra Jericó. Y cuando ellos fueron a pelear contra Jai de acuerdo a su propio criterio, porque esta forma está buena, está linda, somos un montón, ya sabemos pelear, tuvimos un montón de batallas, ¿cómo le fue? Muy mal. Por eso era importante esta primera batalla. Entonces, si en esta noche hay hermanos jóvenes o hermanos adolescentes o hermanos recién convertidos, que han comenzado una vida de relación con Dios y han comenzado una vida espiritual que antes no tenían y que comenzó el día que pidieron perdón por sus pecados, queridos hermanos recién convertidos, queridos jóvenes, queridos adolescentes, sus primeras batallas espirituales son las más importantes. Y oren porque no hay duda de que el enemigo va a ir en contra de sus debilidades, que las tienen como las tengo yo, va a ir en contra de sus propios deseos, va a ir en contra de todo aquello que tenga que ver con querer agradar a Dios. Y esas primeras batallas son importantes para el resto de su vida espiritual. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios debía usar la espada y era apropiado, pero esta orden era distinta. Ellos fueron usados por Dios para traer juicio sobre estas naciones paganas y debían destruirlas a espada. Y mientras Dios los fortalecía para pelear y les daba la victoria, pero esta batalla era fundamental. Era fundamental. Tenían que comprender de esta manera que Dios estaba con ellos. A veces, desde el liderazgo, en la tarea, puede suceder que nos cansemos. Y es un peligro, un gran peligro. Lo peor que puede creer la iglesia local es que los ancianos somos súper en todo. Que tenemos corazas, aparte de la coraza espiritual, tenemos otras corazas que nos hacen inmunes a todo lo que nos rodea. Lo peor que puede pensar la iglesia local es que sus ancianos o sus líderes están arriba por sobre los demás. Si hay un lugar donde tenemos que estar arriba es intercediendo por los demás, pero es el único lugar. Si un hombre como Elías, como dice la Escritura, era hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, dice el escritor, imagínense el resto de aquellos hermanos que hemos sido llamados a una tarea de liderazgo, ya sea como ancianos o ya sea en responsabilidades delegadas. ¿Y saben qué? Necesitamos que oren por nosotros. Somos débiles. Creo que el peor momento que uno puede tener en liderazgo es cuando se cree inmune y nos comenzamos a endurecer. Y entonces, creernos inmunes es creer que estamos por sobre los demás. Y entonces nos endurecemos por dentro y se endurece inclusive posteriormente nuestras relaciones y nuestras formas de actuar y nuestra forma de relacionarnos porque nos creemos. Y es lo peor que nos puede suceder. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Ninguno es suficiente.
Y necesitamos al mismo Dios que sostuvo a Moisés y que le dio la victoria de Israel. Es el mismo Dios, no es otro, es el mismo. Y lo necesitamos. Tenemos tentaciones, tenemos luchas, tenemos nuestras caídas, peleamos con nuestro carácter y por causa de eso a veces peleamos con los demás. ¿Quién puede sentir que es suficiente en esto? No lo somos. Pero la iglesia tiene que entender esto. Lo tiene que entender para que ore por nosotros. Queridos hermanos, lo necesitamos. Moisés es la figura perfecta de alguien que es sostenido por dos que lo veían decaer en sus fuerzas físicas. Yo no sé si voy a llegar a los 70 o a los 80. Ni siquiera sé si en esa edad seguiré siendo anciano. No lo sé, el Señor sí lo sabe. Lo que sí quisiera es que cada vez que, aun siendo viejito y arrastrando los pies y entrando por alguna de las puertas de este lugar, tenga siempre la seguridad de que hubo una iglesia que oró por sus ancianos. El pueblo de Israel sostuvo a la vez, porque no fueron todos a pelear, y aunque el texto no lo dice, yo no creo que el pueblo de Israel se quedó indiferente, escondido. A veces la gran necesidad hace a las grandes oraciones. Pero Moisés intercedía por aquellos que luchaban. Miren, hermanos, la fatiga siempre está asociada al trabajo y al ministerio. Fatiga que viene después de predicar, que viene después de horas de estudiar y de leer. Fatiga que viene después de conflictos espirituales propios y de la iglesia. Todos luchamos con algún tipo de fatiga en nuestra vida. Fatiga física, el cansancio, el sistema de este mundo nos obliga muchas veces a dedicarle más tiempo a lo secular, aunque siempre luché con la idea de lo secular y para mí es solo ámbito. ¿Qué podemos hacer para ganar en esos días de debilidad? Y lo primero que podemos pensar es que podemos sostener los brazos de los que están cansados. Buscaron una piedra para que Moisés se siente. Aarón y Hur sostuvieron en las manos de Moisés. ¿Y cómo podemos sostener en alto las manos cansadas? Orando uno por otro, como lo hicimos hoy y como lo tenemos que hacer en nuestra casa, negándonos a la crítica destructiva, animándonos unos a otros, adorando fielmente los unos con los otros y uniéndonos sin duda para ganar más almas para Cristo. La vara no salvó a Israel, la vara no fortaleció a Israel, la vara no tenía ningún poder, tampoco la intercesión débil de Moisés, fue Dios finalmente. Pero era necesario un Moisés, era necesario un Aarón, era necesario un Hur y era necesario un Josué. No sé con cuál nos identificamos cada uno en este día, pero si ellos fueron necesarios para esa instancia especial, sin duda que cada uno de nosotros de los que estamos acá somos necesarios para esta lucha espiritual que es constante. Hubo firmeza, dice el versículo 12, hasta que se puso el sol todo el día luchando y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Interesante, los descendientes de Amalek tendrían que haber sido destruidos por Saúl. ¿Recuerdan? El rey Agag. Le faltó esa cuota de obediencia que echó todo a perder. Y todo lo que tendría que haber sido destruido, después Samuel se encarga de completar la faena, la tarea, dejó algunos resabios que tiempo después surgen en contra del pueblo de Israel. ¿Cuándo? ¿Con quién? Libro de Esther, que lo estudiamos, ¿se acuerdan? Naamán, descendiente de Agag, descendiente de Amalek. La carne siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí al acecho, siempre dispuesta a destruir, siempre a no dejar descansar. Y es así en nuestra vida espiritual. Amalek es figura de la oposición
Algunos dicen figura de Satanás, puede ser, es externo, pero es más probablemente que sea figura de la carne, porque ataca a traición, ataca en la debilidad, ataca en aquello que sabemos que no podemos muchas veces, no podemos contener por nuestras propias fuerzas, a no ser que haya una intervención de parte de Dios para ayudarnos en esa debilidad. Yo quisiera que leamos rápidamente en el Nuevo Testamento varios versículos. No los vamos a comentar. Ya van a tener tiempo de leerlo nuevamente y comentarlo cuando vengan los martes a compartir el tiempo de lectura, porque seguramente que va a ser así y muchas cosas van a surgir. Pero si Amalek es figura de la carne y de esa lucha que el pueblo de Israel tuvo que sostener, y una lucha de la cual Dios le dijo, tendrán guerra con Amalek de generación en generación, en la misma lucha que tenemos nosotros, porque la lucha contra nuestra propia carne pecaminosa, caída, no redimida, es algo que va a continuar hasta el día de nuestra completa redención. Romanos capítulo 7, versículo 5. Rápidamente. Vamos a leer varios versículos ya para terminar. La famosa frase que decimos y le damos 30 minutos más. Romanos capítulo 7, versículo 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, para nosotros los creyentes, las pasiones, es decir, estar en la carne tiene dos connotaciones. Mientras éramos inconversos y mientras somos creyentes, está la posibilidad de estar en la carne. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El grito de victoria de Pablo venciendo aquel cuerpo de muerte, figura de la carne que lo acompaña a todos lados como un cadáver atado y que lo arrastra por todas partes. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Una lucha constante. Romanos 8, del 1 al 13, es largo y habla acerca de vivir en el Espíritu. Simplemente lo dejo para que lo lean en su casa, todo el pasaje. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Conforme a la carne, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay victoria en la lucha contra la carne. 2 Corintios, capítulo 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Piensen en Amalek luchando contra Israel. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gálatas 2:20. Pasaje clásico, si lo hay en este sentido. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar o a terminar en la carne, por la carne o viviendo en la carne. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, porque si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y acá me detengo un poquito.
Porque cuando habla de habla de la carne, habla de obras. Cuando habla del Espíritu, habla de un fruto. Quiere decir que la carne, nuestro viejo yo, nuestro hombre de pecado, aquel que todavía sigue pataleando para manifestarse en nuestra vida, tiene todas estas opciones y va a atacar desde cualquier lado, desde cualquier lugar, desde cualquier flanco. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que la lista es mucho más larga y no puso todo. Pablo dice, acerca de las cuales os amonesto que ya, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No está hablando de perder la salvación, sino que está diciendo que si las obras de la carne son una constante en la vida de alguien que se dice cristiano, probablemente no lo sea, y entonces no heredará el reino de Dios, no es salvo. Porque las obras de la carne se ven, se manifiestan, pero cuando la vida espiritual tiene preponderancia en nosotros, el fruto del Espíritu tapa todo lo demás, anula todo lo demás. Tengo muchos pasajes más para leer, queridos hermanos. Pero en definitiva, la lucha de Amalek con Israel es también nuestra lucha. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestros talones de Aquiles, como si mi pierna tuviera varios talones. Tengo varios talones de Aquiles, por donde el enemigo me tira constantemente. Y yo soy consciente, yo sé cuáles son. Y en este caso ya depende de mí de no querer luchar con armas carnales, sino que tomar las armas espirituales que Dios me da para vencer, porque hay uno que está intercediendo constantemente por nosotros. En este sentido, sin duda que Moisés es figura del Señor, el que intercede por cada uno de nosotros, este sumo sacerdote que nos conviene siempre. Pero aquí está el quid de la cuestión. ¿A qué le doy lugar? ¿Y qué es lo que dejo de lado para que aquello que tenga que tener su lugar, tenga el lugar que le corresponde? Israel ganó la batalla. No la ganaron solos. Hubieron agentes principales que Dios escogió para esto, pero principalmente tuvo Dios ahí. Sin relación con Dios vamos a perder todas las batallas, de la más chiquitita hasta la más grande. Y ya con que perdamos la más chiquitita ya es una gran derrota para todos nosotros, o para cualquiera de nosotros. ¿Cómo termina la historia? Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Hasta ese momento la cosa era verbal. Y evidentemente, porque hay referencias a este libro en Josué 10:13, 2 Samuel 1:18, pero es la primera mención de escritura que se hace donde Dios le dice a Moisés, escribí. Y evidentemente existió un libro de las batallas que libró el pueblo de Israel, para que el pueblo siempre se acuerde, siempre se acuerde. Y cuando el día 23, Albi subió la foto de aquellos primeros apuntes. Creo que era la letra de Carol. Albi tiene la letra fiera, no era la letra de él. Y no es médico. Pero cuando leí nuevamente esos apuntes, me hizo acordar a los libros de memoria que comenzamos a escribir hace 18 años atrás. No sé si Carol habrá seguido escribiendo. Estuvimos flojos ahí. Hay muchas cosas que tendrían que haber quedado escritas para no olvidarnos nunca. Pero eso primero fue muy importante, porque creo que fue la primera gran batalla que tuvimos que desarrollar para pedirle ayuda a Dios, para que nos ayude en un ministerio que muchos habían dicho que en 6 meses se terminaba, que no iba a durar mucho más. Y nosotros entendíamos que la lucha no era nuestra, que la fuerza no era nuestra, que lo único que nos pedía el Señor desde ese lugar es que fuéramos fieles y que nos mantuviésemos firmes, porque sin duda íbamos a tener oposición, y así fue. Hay muchos que no conocen la historia de los inicios de la iglesia aquí, en Chipoleti, pero fue así. Y el Señor fue nuestro estandarte.
Él fue nuestro Jehová Nisi. Y fue hacia el cual miramos y queremos mirar cada día de nuestra vida. Y ojalá que sea así, queridos hermanos, porque la batalla no ha terminado, van a seguir apareciendo constantemente y tenemos que sostenernos como Aarón y sostuvieron a Moisés. Y no es solamente el liderazgo, sostenernos unos a otros. ¿Saben cómo? Como aprendimos a hacerlo el año pasado. Como muchas veces dicen, cuando se juntan y pasan un buen tiempo y un tiempo lindo, que no decaiga, ¿sí? Que no decaiga la lección grande que tuvimos el año pasado, de orar fervientemente los unos por los otros. La lucha continúa, no nos olvidemos de esto. Amalek y yo. ¿Quién va a ganar? Que el Señor bendiga su palabra.